hace como 9 meses respecto al estudio, al grupo de estudio de financiamiento del Black Carbon. Lo hicimos en colaboración con la coalición del clima y el aire limpio y esencialmente lo que quiero compartir con ustedes hoy es un concepto de cómo podríamos compartir o utilizar los financiamientos del clima o partes específicas para poder ayudar a la reducción de las emisiones diésel. Así que voy a comenzar con una diapositiva y después vamos a hablar respecto al reporte. La pregunta es, ¿por qué habríamos de financiar las reducciones del carbono negro? Ahora, el, el carbono negro que es un, es un contaminante que es bastante corto y tiene muy bajo impacto por un periodo muy breve de tiempo y en comparación a otros gases como por ejemplo el dióxido de carbono. Entonces hay una oportunidad de poder reducir estas emisiones y tener un efecto inmediato en nuestro sistema climatológico. Debido a que el black carbon no se comporta como los gases invernaderos como el CO2, la idea es el financiamiento tiene que ser diferente también. A diferencia de los gases de invernadero, nosotros no podemos expresarlo en un equivalente de dióxido de carbono fácilmente. No es tan importante debido a esta complejidad. Entonces, estamos viendo acercamientos de financiamiento que tratan de hablar, enfocarse a cierto sector, porque estas emisiones de diésel, muchas de estas emisiones de carbono negro del diésel es muy diferente a las que vienen de las quemas o emisiones de carbono negro que vengan de emisiones industriales. Es mucho más fácil poder financiar un proyecto de reducción de diésel porque es muy diferente a los otros gases. También la localización geográfica es muy importante. Mucho del carbón negro de un lugar como de Mongolia, por ejemplo, o Kazajstán es muy diferente que el de Black Carbon que hay en México o en Brasil, debido a, por ejemplo, en los climas norteños, el black carbon se puede quedar en el hielo y luego derretirlo. Ahora, esto podría ser importante en Latinoamérica, como en Perú o un lugar cercano a los Andes, donde se junta con los glaciares, pero también hay una especificidad geográfica. Entonces, a pesar de esta complejidad, ya sabemos suficiente respecto a las emisiones de carbono negro y las intervenciones que podrían reducir estas emisiones. Y hay un número de lugares, o sea, de financiamiento donde hay intervenciones, donde estas pueden ser bastante efectivas. Las emisiones de diésel es una de esas áreas. Entonces, vamos a hablar respecto al soporte. Yo les hablé que se hizo en colaboración con la coalición del aire limpio y este grupo incluye a 49 países, 16 organizaciones gubernamentales, incluyendo el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y otras, y 44 organizaciones no gubernamentales, así que es un grupo bastante amplio, actores y grupos de interés que están interesados en reducir el carbono negro y otro tipo de especies que son muy, que son muy poderosas respecto al clima y que actúan en tiempo muy reducido. Entonces, este grupo en el 2013 lo que ellos hicieron fue que le preguntaron al Banco Mundial que hicieran un estudio de intervención financiera o mecanismos financieros que pudiese expeditar la reducción y la reducción de estas emisiones de carbono negro con intervenciones que fueran apropiadas. Así que juntamos a 43 expertos internacionales, los que estaban viendo, tenían que ver con las políticas y lo vimos diferentes enfoques para poder escalar el financiamiento como las reducciones de diésel o las quemas al aire libre o reducciones de emisiones donde el carbono negro, donde estas fuentes de carbono negro podrían ser el objetivo. Déjeme hablar respecto a los estudios. Vamos a hablar respecto al diésel porque sé que ese es el interés de este grupo.
Claramente, cuando nosotros vemos que la reducción del carbono es ah, en poder bajar la tasa del calentamiento global y poder ayudar a la salud. Y descubrimos que al bajar estas emisiones podríamos bajar también la tasa de calentamiento a quizás medio grado para el 2015 y al poder hacer estas intervenciones de poder reducir el carbono negro también podíamos mejorar la calidad del aire y la salud pública. Muchas de las medidas que nos llevarían ahí se podían encontrar, pero no podían ser financiadas a su potencial. Por ejemplo, el diésel. También descubrimos que el financiamiento necesita ser customizado para diferentes sectores. Y la forma de, por ejemplo, financiar una reducción de diésel, como lo dijimos antes, es distinto a financiar quemas agriculturales o cosas así. Entonces, por ejemplo, para financiar eso es diferente a cómo financiar una compañía pequeña utilizando otro tipo de emisiones. Entonces, hay que ser muy específico al sector en poder identificar estos mecanismos de financiamiento y también necesitamos prestarle atención a la situación única de esto. Finalmente descubrimos que hay un número de fondos que existen que nos pueden ayudar, que pueden soportar las intervenciones de reducción de carbono negro. A veces son cosas de energía limpia, otros tipos, o hay fondos de ciudades verdes y ellas pueden financiar muchas intervenciones de las que estamos hablando, pero quizás no tienen un mandato específico como para referirse al carbono negro. Entonces quizás faltan herramientas para poder medir los beneficios que podríamos tener de estas intervenciones o los medios para poder hacer este tipo de enfoque. Y lo que nosotros llegamos en conclusión de este reporte es que hay que elevar la conciencia, hay que mejorar las mediciones de esto, identificar las métricas por las cuales podemos demostrar los beneficios de estas intervenciones y luego utilizar esa información para poder dirigir nuevos flujos hacia estas tecnologías. Así que vamos a volver a dos sectores en particular en los cuales nos enfocamos especialmente. Uno de ellos son en la cocina residencial. Por ejemplo, las cocinas son una fuente significativa de emisiones de carbono negro, pero para estas cocinillas nosotros vimos que los mercados tienen soluciones que pueden ser utilizadas para poder elevar el financiamiento. Pues tenían que ver, por ejemplo, con la cadena de los proveedores. Quizás a veces no soportaban los mercados privados y quizás la distribución es la que no estaba funcionando bien, pero si podíamos aplicar, el sector privado podría llevar estas soluciones de financiamiento hacia adelante. Esto era muy diferente del diésel. Lo que los expertos descubrieron respecto al diésel y unos ejemplos de reducción de diésel fue que respecto al carbono negro en específico, no solamente del petróleo, era muy importante que hubiese algún tipo de regulatorio, algunas políticas, que el contexto fuese muy importante para poder permitir estas intervenciones, que el rol del financiamiento para reducir las emisiones de carbono negro era de acelerar la, la etapa temprana y la transición de tecnología que iba a ser mandatoria de todas formas. Luego descubrimos que como mencioné en la diapositiva anterior, ahora hay, por ejemplo, la tecnología de baja hollín. Hay un filtro en particular o quizá otro tipo de filtros que podríamos utilizar para mejorar esto. Eso se podría lograr con el costo de agregar un DPF durante otra intervención, por ejemplo, con la actualización de la eficiencia del petróleo.
también vimos que los resultados también vendrían por parte del TPF. Además, los cambios regulatorios son muy diferentes. Es muy difícil motivar al sector privado sin algún tipo de contexto regulatorio. Entonces, lo que yo quiero hacer es ir por un ejemplo. Este es un esquema de cascada hipotética que desarrollamos y sé que se ve, quizás lo puedan ver. Acabamos de llegar un ejemplo de México, de cómo el, el camión general de ellos es como de 25 años de antigüedad, o quizás las flotas más largas son un poquito más nuevas, de 5 a 10 años. Y un operador, por ejemplo, tiene camiones que eran incluso más antiguos, incluso más viejos, como de 28 años. Entonces, nosotros lo que llegamos como un ejemplo hipotético fue de un programa voluntario donde los dueños de flotas largas podrían ser incentivados, se les daba un incentivo financiero al utilizar financiamiento concesionario quizá o tasas de descuento o prestarles dinero para que ellos puedan actualizar sus vehículos antes de la fecha de vencimiento. Y si ellos aprovechaban esto para un camión que estuviese equipado con un DPF u otro tipo de combustible, esto se proveería para ellos y el fondo permitiría que este financiamiento en intercambio por los vehículos de 5 a 10 años. Y esos vehículos más antiguos que están más sucios, más antiguos, y quizás hoy se reemplazaría con un vehículo de 5 a 10 años. No está extremadamente nuevo, pero quizás mucho más limpio de lo que estábamos operando antes. Los vehículos que tienen 10 años y quizás requeriríamos que las personas, que el operador o que tenían estos vehículos de 5 a 10 años tendrían que quizás llevarlos muy antiguos, es decir, 28 vehículos de 28 años. También incluimos en este programa hipotético un esquema de incentivo para poder asegurarnos que el mantenimiento se hiciese en los filtros de diésel. Entonces hicimos un pago en efectivo o quizás parte del préstamo podía acomodarse o quizás quitarles el impuesto. Había muchas formas de poder darles, premiar a los usuarios para que pudiesen mantener, tuviesen un horario de mantenimiento de 6 o de un año para poder operar sus motores diésel. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Esto suena algo como un esquema muy maravilloso y ambicioso para que las flotas puedan quizás vencer y que los nuevos vehículos puedan reemplazar a los más antiguos. Lo que descubrimos es que esto sería mucho más efectivo en el contexto de los requerimientos nacionales regulatorios. Entonces, tiene que ver igual con voluntad política. Tenemos que ver esos países o esas jurisdicciones donde el cambio ya está ocurriendo, donde el tema del diésel ya se está introduciendo para tener mejores regulaciones y hacer el cambio de Euro 3 a Euro 4 a Euro 5. Pero en ese contexto descubrimos que estos incentivos podrían ser muy efectivos. Además queríamos ver la jurisdicción que quizá un país podría tener una pieza esencial donde quizá un programa de reciclaje o quizás un programa basado en resultados
pero esperemos que las personas podrían entender que estos tres componentes funcionan de mejor manera juntos. Pero quizá, si no es posible, uno podría enfocarse en uno de estos aspectos. El establecimiento, nosotros pensamos que establecer una autoridad de financiero nacional para poder coordinar esto podría ser muy útil en muchas situaciones. Y finalmente también pensamos que la disponibilidad también podría ser apropiada para poder soportar el desarrollo de este tipo de programas a nivel nacional. Entonces quizás se podría dar un tipo de bono a un país que está pensando en desarrollar este tipo de esquemas para que ellos puedan estudiar los problemas, establecer una autoridad de financiamiento, poner el soporte institucional que se necesite como para que esto pueda ocurrir. Así que ese es el ejemplo y algunos de los próximos pasos que podríamos dar que vinieron de este reporte. Entonces, esto no necesariamente fue específico al diésel, pero toda la reducción del carbono negro. Por ejemplo, la medición de la performance es muy importante. Ahora estamos tratando de seguir las recomendaciones de este soporte y estamos utilizando metodologías piloto para demostrar no solo cuáles son las emisiones, la reducción de emisión de carbono negro, pero además ver los beneficios climatológicos que puedan haber. ¿Cómo se podría ver en beneficios de salud o en cómo poder mejorar el clima con la siguiente década? Esas mediciones aún no están establecidas, así que hay que trabajar en ello. También se sintió que el análisis del terreno también era necesario para poder ver todas las fuentes de clima o salud o otro tipo de financiamientos que podrían utilizarse para poder apoyar este tipo de intervenciones. Como mencionamos en lo del diésel, hay fondos ahí que existen para poder mejorar la eficiencia del diésel o quizá los fondos de ciudades verdes. Algunos de esos fondos quizás podrían tocarse para que quizás puedan funcionar para este tipo de intervenciones además. Y al final un análisis de sector a sector para poder expeditar y escalar la reducción de las emisiones de carbono negro. Se sentía que podíamos en realidad empezar a escuchar a las municipalidades o a las flotas de buses que tenían que entregarse, identificar las jurisdicciones donde el diésel se está introduciendo, donde están listos para este tipo de financiamiento, este tipo de intervenciones que tomen lugar. Así que una vez que identificamos los fondos podemos fácilmente comenzar a coincidir en análisis y hacer que el financiamiento fluya. Entonces, esos serían todos los comentarios que yo tenía hoy. Ojalá, espero que me hayan escuchado bien y podría tomar preguntas si las pudiese oír. Te escuchamos casi perfectamente. Muchas gracias, señor Kleiman, por esta charla muy interesante, mostrándonos nuevas oportunidades de, del financiamiento de las reducciones de carbono negro. Y solo tengo una pequeña pregunta. ¿El banco financiaría esto directamente con el país o con una ciudad? ¿O tiene que ser a través del CCIS? ¿O quizás por el TIF, quizás la facilidad de ambiental global? Sí, es buena pregunta y una que nosotros tratamos de hablar en el reporte. Esencialmente, una de las últimas diapositivas que le mostré, quizás yo tengo control aquí, uno de los pasos siguientes que identificamos fue este análisis de terreno y eso es lo que queríamos hacer, básicamente mapear
todas las fuentes de financiamiento, y las tres que mencionaste son muy buenos ejemplos además de o son todas oportunidades para poder financiar estas intervenciones y todos estos fondos de financiamiento están dedicados hacia un objetivo de desarrollo u otro, pero no necesariamente van netamente al carbono negro como el beneficio que se busca por estos canales han establecido a soportar. Entonces, creo que todo esto es posible, pero creo que para que el financiamiento funcione en escala hay que hacer un mejor trabajo en tener nuestros constituyentes dentro del Banco Mundial, donde los beneficios de salud y del medio ambiente al reducir estas emisiones del diésel y similarmente nuestros colegas en GF que últimamente tomaron esto del carbono negro como una recomendación entre su staff el mes pasado. Entonces, el Consejo creo que estuvo de acuerdo en que es una buena área para para que esta facultad podría ser financiada. Entonces, creo que mientras vayamos creando conciencia respecto a este problema, hay que ir a trabajar con nuestros donantes y asegurarnos que ellos entienden la importancia de este problema para que ellos sepan que los fondos que tenemos disponibles ahora pueden ser aplicados y utilizados para poder elevar el financiamiento en estas áreas. No hay nada que en realidad nos esté deteniendo de esto al poner nuestros fondos a trabajar, a no ser la falta de conciencia, como les dije, y quizá algunos de estos fondos específicos tienen un mandato, y un mandato es para la eficiencia de energía en lugar del black carbon. Entonces, saber que la eficiencia de energía y además mejorar respecto al black carbon quizás una buena manera de hacer que eso funcione. Ahora estamos enfocados en poder ver estos análisis del terreno, tratar de identificar los proyectos pilotos donde podría ocurrir y demostrar esos rendimientos para que esto pueda empezar a ocurrir, porque al hablar con diferentes donantes y otras facultades de financiamiento, ellos lo saben, entonces no hay alguna razón por la cual ellos no debiesen financiar. Hola, mi nombre es Olimpio, vengo de Sao Paulo y tenemos flotas de diésel muy grandes en Brasil, en muchas ciudades grandes con vehículos muy contaminantes de altas emisiones y no tenemos verificación periódica de las emisiones del vehículo en Brasil, entonces el problema es muy grave. Entonces, estamos intentando convencer a los tomadores de decisiones a que puedan implementar filtros como Santiago, como en Bogotá, etcétera. Y es difícil, la conversación es muy difícil. Y una razón por la cual debiéramos implementar estos tipos de filtros es poder reducir la mortalidad y la morbidad producida por... La otra cosa es el black carbon, el efecto del black carbon respecto al cambio climático. Me gustaría saber si tienes algunos medios, o medios certificados o medios probados para poder calcular el equivalente de las emisiones de CO2 del black carbon. Sí, creo que es muy importante que demuestren los beneficios de ambos, los beneficios de salud y los del clima al reducir estas emisiones de black carbon. Y hay habían diferentes opiniones en nuestro grupo de expertos respecto a si los beneficios del clima podrían expresarse en equivalentes de CO2 o no expresados en equivalentes de CO2. Es crítico para la estabilización a largo plazo de que reduzcamos el carbono, el CO2, y los gases invernaderos, porque ellos se quedan en la atmósfera por cientos, si es que no miles de años.
Entonces, hay algunas preocupaciones de parte de los donantes que si nosotros reducimos el black carbon, el cual obviamente tiene un beneficio para el clima para la siguiente década, si hacemos que eso sea fungible, si hacemos que ese equivalente al dióxido de carbono podría reducir alguna de la presión para poder reducir el CO2. Entonces, muchos de los expertos en el grupo de expertos sentía que sería mejor establecer una métrica diferente o una manera diferente de expresar las temperaturas, quizá el potencial. Ese quizás podría ser una mejor manera de expresar los beneficios del clima del black carbon en lugar de ponerlo en un equivalente de un CO2, una estructura de CO2. Entonces no hubo un acuerdo de cuál es la mejor manera y esa es una de las acciones que hay que seguir después, que el Banco Mundial está tratando de perseguir ahora, que es lograr un grupo de expertos climáticos para poder identificar cuál sería la mejor manera de expresar estos beneficios climáticos. Quizás cuántos grados de enfriamiento o una intervención en particular podría lograr en el curso de los siguientes 10 años o en el año 2050. Entonces, como no tenemos un consenso respecto a eso, había un poquito de dificultad de cómo expresamos estos beneficios, más que decir cuántas toneladas de black carbon se reduce. Entonces, es un poquito menos satisfactorio decir cuántas reducciones de emisiones se hicieron sin traducir eso en beneficios de salud o beneficios climáticos. Entonces, estamos trabajando muy duro en poder llegar a un consenso de cómo poder expresar de mejor manera esos beneficios, porque nosotros sabemos que es un argumento bastante poderoso para que los tomadores de decisiones puedan tomar una decisión. ¿Alguna otra pregunta? Good morning. My name is Bob Fraser. I'm a work Buenos for días, mi nombre es Bob Fraser, yo My trabajo en una question is very compañía de similar to control the de last one, emisión. and Mi more or pregunta es less muy similar a la where anterior, pero tiene más que ver con something cuándo podríamos quantifiable tener quizás is this una something base that we can cuantificable measure para la cual podamos in medir terms of el emissions. black carbon en Say, términos en medios de emisiones, hundreds to porque hemos 2000, escuchado 2000, equivalencias del 60,000. 2003 o incluso para el 2060, Very entonces confused as to estoy muy confundido how we de can cómo quantify podríamos the cuantificar benefits, los even though we beneficios, understand a they're quite pesar de que big. entendamos que hay Thank you. beneficios muy grandes. Gracias. El enfoque que estamos tomando ahora es de intentar y pilotear con 2 o 3 proyectos. Entonces, si hay un buen proyecto, quizás el proyecto de Santiago. Para que podría ayudarnos a hacer la cuantificación y podríamos expresarlo en un número de diferentes métricas y después, al utilizar estos proyectos pilotos, podríamos intentar juntarnos con los grupos de interés y expertos que teníamos en nuestro panel de expertos y las partes más importantes y poder llegar quizás a los próximos enfriamientos de los 10 años y quizás la gente va a querer establecer esta equivalencia del CO2 que yo en realidad no estoy muy a favor. Yo creo que hay que establecer los horizontes temporales que no tenemos. Quizás son 6 diferentes números, pero estamos trabajando en ello y quizás en los próximos 6 a 9 meses podamos lograr eso, donde ahora mismo estamos. Si hay gente que quiere ser partner con nosotros o tienen algún proyecto ideal que ya está tomando forma, podríamos trabajar en conjunto para quizás traducir eso